¿Cómo puede el Salvador del mundo nacer en un lugar olvidado, rodeado de animales, en medio de la oscuridad del imperio más cruel? ¿Por qué no nació en un palacio? ¿Por qué no entre reyes o sabios? ¿Y por qué esa pequeña aldea, perdida entre las colinas de Judea, fue elegida siglos antes como el escenario del mayor milagro de la historia? Nada en Belén parecía tener importancia. Era solo un punto en el mapa, polvorienta, pequeña, silenciosa. Pero Dios siempre ha tenido la costumbre de esconder lo eterno en lo sencillo, de depositar lo celestial en lugares que el mundo desprecia. Y lo que ocurrió allí no fue improvisado, fue profetizado, escrito con fuego siglos antes. En los días antiguos, cuando el pueblo de Israel sufría bajo el peso de enemigos externos e idolatría interna, un profeta se levantó. Su nombre, Miqueas. No era famoso, no tenía linaje real, pero tenía algo que ningún rey ni sacerdote de su tiempo poseía: la voz de Dios retumbando en su interior. Y un día, en medio del caos, Miqueas levantó la voz y habló: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Miqueas 5:2. Los sabios lo escucharon, los sacerdotes lo anotaron, pero la mayoría lo ignoró. ¿Cómo iba a salir el rey de una aldea que ni siquiera aparecía entre las grandes ciudades de Judá? ¿Cómo un lugar tan olvidado podía ser cuna de gloria eterna? Pero Dios ya había elegido. Y cuando Dios escoge un lugar, un tiempo, una historia, nada ni nadie puede impedir su voluntad. Pasaron los siglos, los imperios cambiaron, los reyes se sucedieron, y el pueblo seguía esperando al Mesías. Pero el cielo ya estaba en movimiento. En una ciudad del norte llamada Nazaret, una joven llamada María vivía en la humildad, en lo secreto, en lo invisible. Nadie la habría imaginado como madre del Hijo de Dios, hasta que un ángel descendió y quebró el silencio de los siglos. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Lucas 1:28-31. María tembló. No entendía. ¿Cómo podía ser madre si aún no conocía varón? Pero el ángel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo». Y así, sin aplausos, sin testigos, sin multitudes, comenzó la historia más poderosa jamás contada. José, su prometido, también fue visitado en sueños, y cuando supo que ese niño era del Espíritu Santo, decidió cuidar de María y del misterio que crecía en su vientre. Pero en esos días, el emperador romano César Augusto decretó que todo el mundo debía empadronarse. Cada hombre debía regresar a su ciudad de origen para ser contado. José, descendiente de David, debía ir a Belén, la ciudad de sus antepasados. Y fue entonces cuando el cielo movió las piezas. Una orden imperial, un viaje inesperado, un embarazo avanzado. Todo conducía a un solo lugar: Belén. María montó sobre un burro. El camino era largo, polvoriento y peligroso. Las noches frías, los días intensos. Pero el rey aún no había nacido, y la profecía no podía fallar. Al llegar a Belén, la aldea estaba llena. No había lugar en la posada. Nadie quería recibirlos. Nadie se interesó en una mujer embarazada a punto de dar a luz. Y así, entre rechazo y anonimato, fueron guiados a un establo, un lugar donde dormían los animales, donde el olor a heno y estiércol se mezclaba con la humedad de la noche. Fue allí donde ocurrió lo imposible. Lo eterno tocó la tierra, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Lucas 2:7. No hubo trompetas, no hubo ejércitos, no hubo multitudes, solo el susurro del cielo, solo los ángeles, que sí sabían lo que estaba pasando. Y en los campos cercanos, unos pastores vigilaban sus rebaños. La noche era como cualquier otra, hasta que el cielo se iluminó. «No teman, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2:10-11. Los pastores corrieron. No podían entenderlo. ¿El Salvador en un pesebre?
¿El Hijo de Dios entre animales? Pero allí estaba, pequeño, frágil, envolviendo en carne humana la gloria eterna, el Alfa y la Omega, llorando como un niño, el Creador, respirando por primera vez aire de su creación. Esa noche, el mundo cambió. La esperanza entró en la historia. La profecía se cumplió con precisión. Y en una aldea que nadie tomaba en cuenta, el cielo escribió el capítulo más glorioso del plan eterno. Pero esto apenas comenzaba. La noche que cambió la historia no tuvo aplausos ni coronas. No hubo pergaminos reales ni mensajeros de Roma. No hubo lujos ni columnas de mármol. Solo una madre exhausta, un padre que confiaba en Dios, y un recién nacido envuelto en pañales, descansando en un pesebre, mientras el mundo dormía. Pero en el cielo, nada era silencioso. Los ángeles sabían que algo eterno había ocurrido, que las palabras de Miqueas se habían cumplido. Belén, la más pequeña entre los pueblos de Judá, se convirtió en el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. En ese rincón olvidado, nació el Hijo de Dios. Mientras tanto, en tierras lejanas al oriente, sabios astrónomos observaban el cielo, hombres de ciencia, hombres de estudio, pero también hombres que sabían leer las señales. Una estrella diferente, única, los había sorprendido. No era un fenómeno cualquiera, era una señal profética, una respuesta celestial a una búsqueda que ardía en sus corazones. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Y así, dejando atrás sus reinos, sus riquezas y su comodidad, emprendieron un viaje de semanas, quizá meses, guiados por una estrella que desafiaba el tiempo y la lógica. Cada noche acampaban bajo cielos nuevos, cada paso los acercaba a un misterio que ni ellos comprendían del todo. Pero algo dentro de ellos ardía. Sabían que estaban a punto de encontrarse con el rey más grande que jamás había nacido. En Jerusalén, mientras tanto, las palabras «Rey de los judíos» hicieron temblar a un hombre, Herodes. Él no era rey por derecho, sino por ambición. Un hombre cruel, paranoico, dispuesto a todo por conservar su poder. Cuando escuchó hablar de un niño nacido para gobernar, su corazón no se llenó de adoración, sino de terror. Reunió a los sacerdotes, a los escribas, les preguntó dónde debía nacer el Mesías, y ellos, sin dudar, respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mateo 2:5-6. Herodes llamó en secreto a los sabios. Les pidió que le avisaran cuando encontraran al niño, pero no era para adorarlo, era para matarlo. Y así, el Rey de paz, el Salvador del mundo, recién nacido, ya era perseguido. Los sabios siguieron su camino, y cuando la estrella se detuvo sobre un lugar humilde, allí lo encontraron, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Mateo 2:11. No les importó la sencillez, ni la pobreza, ni la falta de protocolo. Ellos sabían que estaban ante el Rey eterno. Le ofrecieron regalos: oro, porque era rey; incienso, porque era Dios; mirra, porque algún día moriría. Y esa escena, una madre humilde, un niño envuelto en mantas, sabios postrados ante él, se convirtió en el símbolo perfecto del reino de Dios. Grandeza envuelta en humildad, divinidad escondida en carne, gloria nacida en lo simple. Pero la historia no se detuvo ahí. Un ángel advirtió a los sabios que no volvieran a Herodes, y también advirtió a José: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. Y así, el Salvador del mundo se convirtió en refugiado. La familia huyó en la oscuridad de la noche, escondiéndose del odio de un rey que temblaba ante el plan divino. Herodes, al darse cuenta de que había sido burlado, enloqueció de ira, y en un acto atroz, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Un grito desgarrador llenó la tierra: madres llorando, padres desesperados, inocentes sacrificados, por miedo a la promesa. Pero aún ese dolor ya había sido profetizado siglos antes por Jeremías. Voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos,
y no quiso ser consolada porque perecieron. Mateo 2:18. Sí, todo estaba escrito, todo estaba en el plan, hasta el sufrimiento, hasta la huida, hasta el silencio, porque el cielo jamás improvisa, y así, en medio de sangre, persecución y esperanza, el Mesías creció, lejos del ruido, lejos de la fama. El que sostenía el universo con su palabra, aprendía a caminar en las calles de Egipto. El que separó la luz de las tinieblas, jugaba en el regazo de María. El que sería llamado Príncipe de Paz, aprendía a clavar madera junto a José. El rey había llegado, pero no para reinar como los hombres, sino para servir. Y todo comenzó en una aldea que el mundo olvidó, en una noche que parecía ordinaria, con un niño que parecía uno más, pero que era el cumplimiento de todas las promesas. Tal vez tú, como Belén, te sientes pequeño, invisible, insignificante. Tal vez el mundo te ha dicho que no tienes valor, pero Dios siempre elige lo que el mundo ignora y lo transforma en escenario de milagros. Así como en Belén nació la esperanza, hoy puede nacer en tu corazón. Vuelve a Jesús. Deja que el Rey nazca en ti. Él no busca palacios. Él busca corazones dispuestos. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que Dios no se olvida de los pequeños. Suscríbete para más videos llenos de revelación y esperanza. Comenta, ¿qué representa para ti Belén hoy? ¿Estás listo para que el Mesías nazca en tu vida?